La inevitable guerra contra los partos estalló en el año 61 después de Cristo. Los romanos no tenían la conciencia limpia. El rey de Armenia, vasallo de Roma, había hecho incursiones en territorios partos que él juzgaba pertenecer a Armenia. Los partos replicaron invadiendo Armenia, depusieron al rey amigo de Roma y repusieron al anterior. El rey de los partos, Vologeses I, 51-77, exigió que los romanos reconocieran a su hermano como rey de Armenia. Aceptaban, en cambio, que fuera coronado en Roma por el mismo emperador. Con estas condiciones se firmó la paz en el año 64 después de Cristo. Pero el aparato militar romano no confiaba en estas componendas y se preparó para una acción de gran alcance en Oriente. Para ello reunió unos 75.000 hombres, es decir, más del doble de los que hubo antes de Nerón. Algunos historiadores modernos creen que el viaje de Nerón a Grecia fue organizado por consejeros más inteligentes que el emperador para cubrir así la primera etapa de dicha campaña. Proyectóse también enviar una expedición que siguiera el curso del Nilo en dirección sur, pero todo fracasó por la incompetencia de Nerón, incapaz de aprovechar los verdaderos móviles del viaje a Grecia. El emperador se dejó llevar por completo por su vanidad de artista. Solo se inició un gran proyecto económico, el Canal de Corinto, obra prevista ya por Julio César. Esperando el momento oportuno para comenzar la expedición, los pretorianos tuvieron tiempo de excavar el canal. La política oriental a largo plazo, iniciada y abandonada bajo la férula de Nerón, sería recogida por el emperador Trajano medio siglo después. ¿Qué pensar de Nerón? Pocos historiadores se han dedicado a la ingrata tarea de rehabilitar a Nerón. W. Reinhardt, por ejemplo, en 1839, Henderson, biógrafo inglés de Nerón, va más lejos aún en sus intentos de corregir la imagen que nos dejó Tácito del emperador. La parcialidad de Tácito nos obliga a una crítica severa, no solo con relación al reinado de Tiberio, sino también al de Nerón. No obstante, existe una diferencia entre ambos. Nerón gozaba ya en tiempos de Tácito de una amplia fama de hombre corrompido e incapaz, de suerte que el historiador no pudo juzgar por sí mismo respecto a los defectos de Nerón, como en el caso de Tiberio. Un contemporáneo de Tácito, el historiador judío Josefo, que vivió mucho tiempo en Roma y conoció en persona a Nerón, dice en una obra suya: paso por alto la locura y el desmesurado orgullo de Nerón, el modo como asesinó a su hermano, a su mujer y a su madre, y se cebó después en las familias patricias. Todo el mundo conoce estos hechos, y, en verdad, nadie puede borrar los errores y crímenes de Nerón. Además, Nerón no apoyó y quizás hasta desconoció la política exterior de largo alcance proyectada por sus asesores. Cuando se estudian las peripecias del pueblo romano bajo el reinado de estos locos coronados, no dejan de sorprendernos los numerosos testimonios fidedignos que manifiestan que su gobierno benefició a las provincias. ¿Es posible? Existen varias razones para que así sucediera. Los diferentes estados y reinos anejos al imperio mundial de Roma se vieron obligados a vivir en paz unos con otros. Además, se les protegió ante la explotación de los procónsules romanos, si no por entero, al menos mucho más que antes. La construcción de nuevos caminos también contribuyó a la revalorización económica de las provincias. Desde Augusto, Roma permitió a sus súbditos cierta autonomía municipal. Gracias a ello, las provincias tenían motivos para mostrarse agradecidas. Verres era un apellido que las provincias todavía no habían olvidado, pero Verres ya no existía. Tenemos pruebas de que la prosperidad de las provincias aumentó durante el reinado de Nerón, y con ella su resistencia a los decretos de los procónsules y del Senado. Cuenta Tácito, por ejemplo, que en la época de Nerón se criticaba mucho la presunción de los millonarios provincianos. Además, deben recordarse también los intentos para mejorar la producción agrícola, parcelando las grandes haciendas para que se cultivaran con más facilidad y eficacia. Ahora bien, ¿cuántas de estas medidas benéficas fueron realizadas por el propio Nerón? Es imposible dar respuesta definitiva. Es difícil imaginar un hombre tan pródigo llevando la iniciativa de hábiles medidas económicas. Entonces, no se debe la menor gratitud a Nerón. El célebre historiador inglés Freeman dice en uno de sus ensayos: Nerón no era quizás tan malo como lo presenta la tradición, sin embargo, está bastante comprobado que lo era. El siglo de plata de la literatura. Al siglo de oro de la poesía latina bajo Augusto siguió el siglo de plata, que dura hasta la muerte de Trajano. Bajo la presión del despotismo, todo el optimismo y la alegría creadora del siglo de oro transformóse en retórica hueca,
Como se vio en las tragedias de Séneca, en el novelista Petronio, el espíritu de la época se manifiesta con un escepticismo hastiado, indiferente a los más elevados valores morales. La mayoría de los poetas satíricos sucesores de Horacio pasan del escepticismo a una amarga crítica social de su tiempo. La novela de Petronio. En su forma arcaica, la novela fue un cuento amoroso e idealista. Parece que la novela no alcanzó el realismo hasta la época imperial, con Petronio, un epicúreo que, de creer a Tácito, pasaba los días durmiendo y las noches buscando aventuras. Petronio adquirió un gran ascendiente sobre Nerón. Nada era perfecto para el emperador si Petronio no se dignaba expresar ante su autorizada aprobación. Solo Petronio sabía organizar fiestas imperiales. Este favoritismo duró hasta el día en que el envidioso Tigelino halló pretexto para despertar sospechas sobre este rival demasiado feliz. Petronio fue acusado de conspiración contra el emperador y recibió la orden de suicidarse. Modelo de frivolidad hasta el último instante de su vida, se hizo abrir las venas y luego mandó a detener la hemorragia, jugando así con la muerte, reclinado en medio de sus amigos ante un copioso festín. Consignó una parte de sus experiencias en el Satiricón, novela costumbrista y de aventuras de la que se ha perdido la mayor parte. Se conserva íntegra la sabrosa descripción del festín de Trimalción. El huésped es un opulento nuevo rico, sus convites son también vulgares y regocijantes. Se presentan a la mesa un sinfín de platos, cada cual más raro: capones, mamas de cerda, peces extraños bañados en salsas más extrañas aún, muscardino asado con miel, picados de simiente de adormidera, en resumen, todo cuanto podía desear el paladar más exigente, y todo ello acompañado con vino de Falerno, que, según la etiqueta, tenía 100 años de antigüedad. Como es natural, el huésped no cesa de alabar su vino y animar a sus invitados a hacer nadar el pescado. Trimalción se vanagloria sin cesar de su gran sabiduría, pese a sus crasos errores. Explica las estratagemas del gran Aníbal para apoderarse de Troya y otras sandeces por el estilo. Los convidados, tan incultos como su anfitrión, aplauden estrepitosamente. La conversación está llena de bromas de mal gusto, lamentaciones sobre lo dura que es la vida y múltiples groserías. Por fin se despeja la mesa al son de la música y de repente se meten 3 jabalíes en el comedor. El huésped pregunta a los invitados cuál de los 3 animales hay que matar. Mis cocineros tienen la costumbre de asar terneros enteros, dice. Apenas ha sido designada la víctima cuando el infortunado jabalí aparece ya en su punto, dispuesto para ser comido. Parece incluso más gordo que antes. Trimalción repite incansable sus propias alabanzas, pondera su fortuna y sus gustos artísticos. De vez en cuando pronuncia su típica muletilla. En fin, me callo para que no me tomen por un fanfarrón. La alegría de los convidados llega al colmo con la aparición de unos acróbatas de ínfima categoría. Se entonan canciones groseras. Petronio conoce el género humano. Él mismo vació la copa del placer hasta las heces. Su libro ofrece al historiador una imagen inapreciable de la vida en la Roma neroniana. Sus caracteres son vigorosos y sus descripciones de costumbres contemporáneas están sazonadas con ironía y fino humor. La sátira moralizadora de Percio. La ingenuidad de Horacio no encontró eco alguno en las siguientes generaciones. La sátira se convirtió en libelo o en predicación moral de estilo hinchado. Pocas veces sacrificó a alguien de modo tan deliberado la poesía a la retórica como Percio, un joven rico y distinguido cuya salud delicada le impidió tomar parte en juegos con otros muchachos. Niño mimado por su madre y rodeado siempre de mujeres, su madre, su hermana, sus tías, todo cuanto sabía de la vida lo aprendió en los libros. Por ello sus poemas no son más que sermones estoicos en verso. No se descubre en ellos esos rasgos de humor que hacen perdonar la sátira por quien se siente atacado. Ningún rasgo de agudeza de la forma que sea, solo se encuentran en Percio frases rimbombantes e hinchadas. Al fin acaba uno por creer que el único mérito de este poeta es su buena voluntad, si bien esto y el armarse de celo no bastan para ser un autor satírico. Percio murió a los 28 años sin tener experiencia de la vida que fustigaba, la cual resulta insoportable. No obstante, fue aplaudido por los estoicos. Para no pecar de injusto, citaremos algunos versos suyos. Puede hallarse cierto vigor dramático en la descripción del conflicto que la avaricia y la voluptuosidad entablan en el alma humana. Por lo demás, eres un perezoso y duermes toda la mañana. Levántate, le dice la avaricia, reprendiéndole. Ánimo, levántate, no quieres hacer nada. Le sigue apremiando. Levántate, le vuelve a decir. Yo no sería así. Levántate. ¿Y qué haré estando levantado? ¿A mí me lo preguntas?
Tráeme del mar pescado, castor, estopa, ébano, incluso incienso y vino de la isla de Kos. Arréglate para traernos pimienta nueva sobre el lomo de un camello sediento. Cambia mercancías y no te olvides de la levadura. Júpiter entenderá lo que dices. Ah, pobre idiota, si quieres vivir con Júpiter tendrás que contentarte con raspar tu salero con la punta de los dedos. Parece que te veo ya dispuesto a partir. ¿A dónde te precipitas, insensato? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Atravesarás tú la mar? ¿Qué? ¿Comerás en cubierta, sentado sobre cuerdas de cáñamo, y beberás el rico vino del Lejante, picado en una pobre taza que sabe a pez? ¿Qué quieres? Deberías de seguir tus inclinaciones. Gocemos de los placeres. Mientras te deleitas, vives. Algún día te convertirás en ceniza, en sombra, en fábula. Los epigramas de Marcial. En la Roma de entonces hubo otro poema satírico, el hispano Marcial, la antítesis de Percio, un libertino y un juerguista. Juzgaremos con menos severidad la amoralidad de Marcial si echamos una ojeada sobre su vida. Llegó a Roma a los 20 años, sin un denario, esperando sin duda ser ayudado por su compatriota Séneca, pero a poco de llegar murió Séneca. Marcial hubo de buscar otros mecenas. En ocasiones el joven poeta escribió coplas de circunstancia a cambio de comida. El hambre no le hizo perder su buen humor. Es el único escritor verdadero en su generación de retóricos. Su obra vale por su psicología incisiva y su vivísimo humor. Marcial sobresale ante todo en el epigrama, y es el único romano al nivel de sus modelos griegos en tal género. Con pocas palabras sabe poner el dedo en la llaga o caracterizar un personaje con rasgos mordaces. Dejémonos de esos poemas heroicos, dice, cuya extensión no hay quien soporte, donde se describen en 10.000 versos las aventuras de Medea y Agamenón. Esos libros que se finge admirar en los círculos distinguidos, pero que uno, cuando está solo, se apresura a arrojarlos a un rincón. Ya en la escuela los alumnos se espantan cuando el pedagogo se pone a recitar tales poesías con aire trágico. Mejor que estas pomposidades estúpidas deberían leerse libros donde palpite la vida misma. Los míos, por ejemplo. En ellos no encontraréis ni centauros ni arpías. En cada página encontraréis hombres vivos. Sin palabras inútiles, pinta Marcial toda clase de tipos de la vida cotidiana. El poeta nos proporciona innumerables detalles escogidos con destreza, una gama variada y completa de la existencia diaria en las calles de la gran metrópoli. He aquí al barbero en plena acción. ¿Quién no quiera bajar a lo más profundo de la muerte, que huya, si tiene sentido común, del barbero Antíloco? Los cuchillos dañan con menos crueldad los lívidos brazos cuando el delirio se apodera de los fanáticos decibeles a los acentos de la música frigia. El cirujano halcón corta más cuidadosamente también las hernias estranguladas. Este barbero solo sirve para afeitar a miserables filósofos o cortar crines llenas de polvo en los cuellos de los caballos. Si alguna vez afeitaste a Prometeo en su roca de Sitia, el desgraciado preferiría el ave que le tortura. Todas las cicatrices que veis en mi rostro, semejantes a las que adornan a los viejos púgiles, no se las debo a mi esposa, aunque sus largas uñas sean temibles. Se las debo a la navaja de Antíoco y a su mano criminal. De todos los seres vivos, el macho cabrío es el más inteligente. Prefiere llevar barba antes que caer en manos de Antíoco. El siguiente epigrama merece recordarse. Fanio se ha matado para escapar de sus enemigos. ¿No os parece estúpido morir para escapar a la muerte? Por simple placer o por llamar la atención, Marcial cae en la obscenidad. Repelen sobre todo las lisonjas que dirige el emperador Domiciano. Sus poesías de circunstancia fructificaron. Un buen día Marcial se vio dueño de una propiedad en el campo. Más tarde le ofrendaron una casa en Roma y el título de tribuno militar. Por último, su admiradora Marcela le ofreció una espléndida finca en España, donde pasó el anciano vagabundo sus últimos días, practicando el bien en torno suyo. Ya no tenía que tender la mano y pelearse con otros mendigos por un mendrugo. Desconectado de Roma, su principal fuente de inspiración, produjo muy poco durante sus últimos años. Murió al comienzo del siglo II.